Vayan conmigo a Lucas 7, 36 a 50. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50. Gracias, mi hermano. Mi ayuda idónea, que la necesito. Lucas 7, 36 a 50. Dice así la palabra del Señor. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en la casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo a Simón: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa, y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besarme mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amo mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado. Ve en paz. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre. Bendito sea tu nombre por todas las generaciones, Dios. Te agradecemos por este día que has separado para nosotros poder adorarte, Señor, y escuchar tu palabra. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, Señor, y por hacernos tus hijos. Gracias por tu gracia inmerecida y por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, por medio de quien tenemos salvación y vida eterna. Gracias por el honor y el privilegio que me das de predicar tu palabra, Señor. Permite que tus palabras fluyan de mi boca y que solo lo que tú tienes para tu iglesia pueda hablar. Que tú seas sobre todo glorificado y exaltado, Padre, a través de la exposición de tu palabra, y que tus hijos sean edificados por ella. Te pido perdón también, Señor, por todos nuestros pecados, que los que conocemos y los que no conocemos, los que consideramos pequeños y los que pensamos que son grandes. Ayúdanos a reconocer en qué te hemos fallado y produce en nosotros un verdadero arrepentimiento. Padre, te presento a los enfermos que están en nuestra iglesia. Por favor, Señor, derrama tu providencia para sanarlos conforme a tu voluntad. Y te presento, Señor, también a esta iglesia, Padre. Por favor, úsala para tu gloria y permite que sus miembros crezcan espiritualmente cada día más. Finalmente, Padre, te suplico que tú bendigas a los que estamos aquí presentes, a los que están mirando online y a cualquiera que se una a nosotros más tarde. Pido esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Lucas, el autor del Evangelio que lleva su nombre y el que estuvo asociado con el apóstol Pablo, llama la atención sobre aquellos que estaban marginados en la sociedad. Es algo que destaca el Evangelio de Lucas, de que él habla de los marginados. Y también habla de cómo el Señor se relacionaba con estas personas.
Esto se demuestra sucintamente en Lucas 7, 36, 50. La mujer sin nombre en el pasaje es identificada tanto por Jesús como por Simón como pecadora. Por Simón de manera acusatoria, que es una pecadora. Yo me imagino como lo digo, que es una pecadora, como lo pensaba. Y por Jesús de manera compasiva, sus muchos pecados. O sea, fue de la persona a la acción. En el texto no dice específicamente cuál era su pecado, pero algunos especulan de que fue la prostitución. Muchos de los fariseos compartían la actitud condescendiente de Simón, lo que quizá provocó que cualquiera que ellos consideraban los fariseos como pecador fuera marginado por esa cultura, porque tenían esa fama, ¿verdad? Rápido decir, mira, tú eres pecador, entonces estás, siempre señalaban a la gente. La acusación mental de Simón sobre la mujer hizo que Jesús respondiera con la parábola de los dos deudores, que ilustra que mientras algunos pecan más que otros, todos pecan y necesitan perdón. Al final del pasaje, Jesús dice 2 veces que los pecados de la mujer son perdonados. La primera vez a Simón y la segunda vez a la mujer. Recuerden, hermanos, que cuando se repita algo en las Escrituras es para poner énfasis en lo que se repite. Puede ser que el Señor quería que ambos supieran inequívocamente que no importa cuánto haya pecado ella, que en verdad fue perdonada. Eso provocó una reacción de entre los invitados en la casa de Simón, porque entendieron lo que Jesús decía, que Él era Dios y tenía el poder y la autoridad para perdonar los pecados. En las siguientes secciones se exponen 3 puntos principales que se encuentran en este pasaje relacionados con el poder y la autoridad de Jesús para perdonar los pecados y cómo esto afecta a las personas en el pasaje. La deidad de Jesús, la posibilidad de perdón de Dios y la capacidad de Dios es mayor que la del hombre. Primer punto, la deidad de Jesús. El hecho de que Jesús es Dios es algo que todos los cristianos creen y entienden. Nosotros decimos, sí, por supuesto, sabemos que Él es Dios. Eso es para nosotros eso no es pregunta. Pero para los fariseos en la época del Nuevo Testamento, la idea misma de que Jesús era Dios era una blasfemia y además era una amenaza a su poder y influencia. Posiblemente eran tan sensibles a esto. Claro, ellos tenían la parte del poder, y era una amenaza. Pero como los judíos en el Viejo Testamento eran idólatras, pero de primera, o sea que idolatraban todo el tiempo. Entonces el Señor los reprendió, tenía que ir a la diáspora por siglos antes de volver a algunos, no todos, a Israel. Y posiblemente por eso estaban sensibles en el área de idolatría. Entonces decir que Jesús era Dios para ellos era entrar en idolatría. Algunos fariseos fueron testigos oculares de las demostraciones de la deidad de Jesús a través de milagros, como cuando sanó la mano de un hombre en Marcos 3:5, o cuando sanó un hombre con hinchazón abdominal en Lucas 14:4. Sin embargo, estos milagros no cambiaron su actitud adversaria hacia Jesús. Imagínense, ellos vieron milagros y como quiera se quedaron con sus corazones endurecidos y estaban obstinados en su postura. Además, después de que Jesús echó un demonio de un hombre ciego y mudo en Mateo 12:22, los fariseos no solo continuaron negando la edad de Jesús después de ver los milagros, sino que lo llamaron Beelzebú, príncipe de los demonios. O sea, básicamente le dijeron que él es el diablo, lo que quisieron decir. Así, ese era lo extremo de su odio y negación de la deidad de Jesús. A pesar de eso, algunos fariseos al menos intentaron conocer a Jesús como Simón. Con todo, la manera en que Jesús manifestó su deidad en este pasaje no fue por milagros, sino a través de su habilidad para conocer los pensamientos de los hombres. Está bien establecido en las Escrituras que solo Dios conoce los corazones de los hombres. Y hubo momentos en los evangelios en los que el Señor también mostró ese poder. Por ejemplo, en Mateo 9:4, Marcos 2:8 y Lucas 11:17. De la misma manera, Jesús mostró esta capacidad de leer los pensamientos en el versículo 40.
Justo antes de esto, en el versículo 36, Simón invitó a Jesús a comer en su casa, posiblemente para hablar con él, como lo hizo Nicodemo en Juan 3, o quizás para acusarle de algo, como eso fue la estrategia favorita de los fariseos, era siempre tratar de agarrarle a Jesús en algún error o algún disparate o lo que sea, pero él siempre les ganaba. No obstante, en el versículo 39, a pesar de su invitación, Simón, el fariseo, no fue un anfitrión muy amable con su invitado. Hermanos, y ustedes los latinos saben esto, son muy hospitalarios. Cuando alguien invita a alguien a su casa, quiere que la pase bien, ¿verdad? Que tenga todo, que no le falte nada. Pero Simón no tenía esa mentalidad porque esa no era su meta. Tenía otra cosa que quería hacer, ¿verdad? Y eso se demuestra en sus acciones. No le dio agua a Jesús para lavarse los pies, que es algo que siempre hacían. Él no le besó, que en esa cultura es un saludo normal entre los hombres, que se besen 2 veces aquí en la mejilla, y no le besó. Pero eso era como aún en ese tiempo, en los tiempos bíblicos. Y no le dio aceite para ungirse, o mejor dicho, no le ungió la cabeza con aceite. La falta de hospitalidad de Simón culminó con un pensamiento crítico que tuvo acerca de Jesús, de que Jesús no sabía que la mujer era pecadora. Como Jesús conocía los pensamientos de Simón, le respondió en el versículo 40 con la parábola de los 2 deudores, que representaba el pecado como una deuda. Aunque no se menciona en el texto, lo más probable es que Simón estaba sorprendido que justo en el momento que él había pensado en eso, que denunció a la mujer, que el Señor le hablara de esa parábola. Ese pensamiento nos indica que Simón tenía la actitud que Simón tenía. Él se creía mejor que la mujer y hasta de Jesús. Porque él tuvo ese pensamiento tan arrogante, ¿verdad? Y en español lo leo un poco diferente que en inglés, pero dice este. Para mí, cuando una persona dice este, eso es falta de respeto a una persona. Claro, lo pensó, pero dice este. Empezando con eso. Dice este sí era profeta. O sea que mucho menos, olvídense de Dios. O sea que para ellos eso nada que ver. Pero tampoco era profeta para ellos. Si fuera profeta, supiera que esa mujer es una pecadora. Entonces, para los fariseos, eso de que la gente era pecadora era gran cosa, porque significaba que las personas eran inmundas o sucias. Entonces, si alguien les toca a ellos, entonces, según los fariseos, se les transmitía esa suciedad a la persona que le tocaba. Y claro, había casos que sí, que si uno tocaba un muerto, sí, se le pasaba. Pero en este caso, era más algo que pensaban los fariseos. Simón, como la mayoría de los fariseos, no creía ser pecador porque seguía superficialmente la ley. Y por ende, él pensaba que estaba mejor espiritualmente que la mujer en comparación. O en otras palabras, Simón no vio la necesidad de arrepentirse de sus pecados, porque él pensaba que estaban cubiertos por seguir los rituales de la ley, y como resultado, él no era pecador como la mujer. Eso fue lo que él pensaba, eso fue su mentalidad. Él dice, yo no soy pecador. Otra forma en que Jesús presentó su deidad fue perdonando los pecados de la mujer en los versículos 47 y 48. La Biblia es inequívoca en cuanto a que solo Dios puede perdonar los pecados. Marcos 2:7, y que Jesús tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Mateo 9:6. Después de contar la palabra de los 2 deudores, Jesús perdonó los pecados de la mujer, lo que definitivamente notaron los otros invitados en la casa de Simón. Esto se registra en versículo 49 que dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pareciera que los invitados reconocieron que perdonar los pecados de la mujer significaba que Jesús era Dios. La deidad de Jesús se demuestra de manera concluyente en el texto a través de su habilidad de leer la mente de Simón y de perdonar pecados. Hermanos, no seamos como los fariseos, porque, o sea, específicamente como Simón. Todo ser humano que ha nacido o nacerá es pecador.
Todos los hermanos que han nacido son pecadores y tal como en la palabra de los dos deudores, algunos pecan más, otros pecan menos, pero a fin de cuentas todos somos pecadores. Romanos 3:23 lo dice de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que aún después de arrepentirse de los pecados y pedir perdón a Dios y creer en Cristo, los cristianos continúan pecando. Seguimos en eso, lamentablemente. La diferencia entre los creyentes y los no creyentes es que los creyentes son pecadores arrepentidos que ya no hacen de pecado una práctica. Primera de Juan 3:9. Yo en el trabajo, un comentario que me hizo uno de los compañeros, son varios, pero en este caso uno en particular que me comentó, que me dijo a mí que yo soy el santo y dijo que el otro es el sucio. Y en el momento me dejé llevar por la carne. Yo dije, sí, es cierto, el otro hace cosas que no debe hacer. Pero realmente no es así, porque lo único que yo tengo diferente de esa persona es que yo soy redimido, yo soy arrepentido. Él no es, él necesita al Señor. No lo tiene, sigue actuando en la carne, ¿verdad? Pero no hay diferencia entre nosotros. Simón se equivocó mucho en su creencia de que, de alguna manera, era espiritualmente mejor que la mujer. Eso es algo contra lo cual los cristianos también, como me pasó a mí, debemos cuidarnos. Pensar de que somos mejores que los incrédulos, porque no somos mejores hermanos. Somos santos porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Es lo único que tenemos. No somos mejores que ninguna otra persona. Actuamos diferente, eso sí, se supone, si uno es cristiano. Pero no somos mejores que cualquier otra persona. Todos los creyentes antes de ser salvos eran como ovejas descarriadas. 1 de Pedro 2:25, antes de ser salvos, al igual que los incrédulos. Y eso a mí por lo menos me ayuda cuando yo recuerdo eso, porque yo en un momento estaba como ellos. La única diferencia es Jesús. Y también recordando que mientras esas personas, los incrédulos, están vivos, hay posibilidad de que ellos sean salvos en algún momento, hermanos. Nosotros no sabemos quiénes son y quiénes no son, solo Dios lo sabe. Simplemente tenemos que hablarle de Jesús y dejarle el resto al Señor. Amén. Punto número 2, la posibilidad de perdón de Dios. El concepto de perdón de los pecados por parte de Dios comienza en el Antiguo Testamento, en versículos como 2 de Crónicas 7:14 e Isaías 55, 6 y 7. Donde Dios, ya sea directamente o a través de mensajeros, llama a su pueblo a arrepentirse de sus pecados y volverse a Él para que los perdone. Como les dije antes, hermanos, arrepentirse significa volver a Dios. Esa tiene esa idea. Es cambio de mente, pero también la idea también de volver a Dios. Asimismo, en el Nuevo Testamento, el llamado del arrepentimiento para el perdón de los pecados fue proclamado primeramente por Juan el Bautista. Luego Jesús en los Evangelios, seguido por los apóstoles en Hechos y en las diferentes epístolas. En Lucas 7:36 a 50, la actitud de arrepentimiento de la mujer pecadora se muestra con su trato con Jesús en los versículos 36 al 38. Aunque el texto no dice que específicamente le pidió perdón a Jesús, podría ser que la mujer escuchó a Jesús hablar sobre el arrepentimiento de los pecados en algún momento de su ministerio y quería pedirle perdón en persona. Porque obviamente Jesús andaba por Judea, andaba por Galilea, o sea, él andaba en Jerusalén. Y había mucha gente con él, la gente le seguía. Y hay gente que, aunque no le seguían, le escuchaban. Entonces, el Espíritu Santo hizo la obra en esta mujer y ella quería aparentemente pedirle perdón en persona. Porque nosotros no podemos pedirle en persona, pero ella sí tuvo esa bendición. En el texto, la mujer hizo 4 cosas que muestran humildad, afecto y arrepentimiento. Primero, lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Ni siquiera con agua, hermanos, con lágrimas. Los secó con su pelo, que, o sea, imagínense para estar con su pelo secando, supongo que se tardó mucho porque eso el pelo no absorbe tanto. Los besó,
que eso me impacta a mí, eso que le besó los pies y le ungió los pies con aceite fragante. La mujer centró toda su atención en los pies de Jesús, la parte más sucia del cuerpo de una persona en ese día, porque estaban constantemente expuestos a la tierra, la arena, a la suciedad, caminaban por todas partes, o sea, sus pies eran partes bien sucias. El lavado de los pies de una persona generalmente se reservaba para un sirviente, razón por la cual Pedro se opuso inicialmente a que Jesús le lavara los suyos en Juan 13:18 en la Santa Cena. El hecho de que la mujer prestara voluntariamente tanto cuidado y atención a los pies de Jesús revela su actitud humilde y arrepentida. Después de que la mujer le lavó los pies, Jesús narra la parábola de los dos deudores en los versículos 41 y 42. Esta parábola, que es corta en comparación con otras parábolas, trata sobre el perdón de los pecados. En la parábola, Jesús habla de cómo un deudor debe más que otro, pero ambos deben al acreedor. Posiblemente Jesús usó ese ejemplo de la deuda para mostrar una diferencia en la pecaminosidad desde la perspectiva de Simón, porque como él pensaba de que no era pecador y la mujer sí, posiblemente por eso el Señor lo dijo de esa manera. La parábola continúa con el acreedor, quien representa a Dios, eligiendo libremente perdonar a ambos deudores por no poder pagarle. Él no tenía que hacerlo, Dios no tiene que perdonar a nosotros tampoco, pero Él lo hizo. Jesús dijo que el deudor que debía más, en este caso la mujer, amaría más al acreedor por perdonar su deuda. Y si nosotros lo analizamos, si nosotros meditamos en eso es cierto, porque si yo le debo a Alexandro 5 pesos y él dice, no te preocupes, entonces, chévere. Pero si le debo a hermano William 5 mil pesos y él me dice que no me pague, hermano William, cualquier cosa que usted necesita me avisa y claro, yo le ayudo, lo que sea. O sea, es cierto, hermanos, el Señor era muy astuto. Es porque la gente sabe con el dinero ya la gente entiende más. El amor, ese amor, el amor por perdonar los pecados podría expresarse de diferentes maneras y la mujer ciertamente lo manifestó a través de sus acciones. Ella humildemente adoró a Jesús limpiándole los pies con sus lágrimas de cabello. Ella mostró gratitud hacia Él al ungir sus pies con perfume. Ella además mostró un profundo amor por Él al besar sus pies. Eso muestra cuánto esa mujer, primeramente lo agradecida que estaba con Jesús por perdonarle. En anticipación de ese perdón. Y muestra cuánto ella amaba a Jesús. Ustedes se imaginan, ella no lo conocía personalmente a Jesús. Fue la primera vez que lo había visto en la vida. Pero ella sabía que él estaba ahí, sabía de que le iba a perdonar y estaba tan agradecida y le amaba tanto de que ella le mostró eso. Porque, hermanos, hay un dicho, por lo menos en inglés, y creo que en español también, dicen que le besa los pies o besarle los pies a la persona. Que significa de que tú amas a esa persona y que tú hicieras lo que sea por esa persona. Pero en este caso el Señor lo hizo por ella. Él amó a ella y le perdonó a ella. Entonces ella está respondiendo a eso. Como es probable que la mujer escuchó el mensaje de arrepentimiento y perdón, sus acciones en anticipación de ese perdón son comprensibles. Cuando Jesús terminó la parábola, felicitó a la mujer por cómo lo atendió y reprendió a Simón por no hacer lo mismo. Después de la reprensión de Simón, Jesús perdona a la mujer no por sus acciones, sino por el carácter arrepentido de ella reflejado de manera efectuosa. Acuérdense, hermanos, Dios conoce el corazón de las personas. Él sabía de que esa mujer estaba arrepentida. Y aunque ella no dijo, perdóname, y aunque el Señor no dijo, ¿quieres que te perdone? Eso no es necesario, hermanos. El Señor conoce lo interior de nosotros, Él lo sabe. Entonces, ella, sintiendo eso en el Espíritu, bueno, perdóname, en ese momento todavía no estaba el Espíritu, eso fue después en Hechos. Pero ella estaba tan agradecida que él lo mostró de esa manera. Dios todavía está dispuesto y es capaz de perdonar a los pecadores. El rey David expresó este principio en el Salmo 32:5, que dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová,
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No estoy seguro en qué momento él escribió este salmo, pero sabemos de que él sí ocultó por lo menos uno o dos pecados, ¿verdad? Con Betsabé, entonces mandó a matar a Urias. Pero por lo menos en este caso ya tenía la conciencia limpia, dijo, ya no cubrí mis pecados. Este principio de nosotros pedirle perdón a Dios es tan cierto ahora como fue en tiempos bíblicos. Eso es todavía vigente. Cualquiera que se arrepiente de sus pecados, le pida a Dios que los perdone y crea que Jesús murió en su lugar para satisfacer la deuda que tenía con Dios por sus pecados, es perdonado. Es perdonado. No es tal vez, no es sí. Es una garantía, hermanos. Eso, no hay duda en eso. Dios está tan dispuesto a perdonar a los pecadores que Él lo hizo posible. Porque antes de eso no había posibilidad. Esa es la única manera. Nosotros mismos no podemos salvarnos, solo Dios puede hacerlo. Y Él lo hizo posible a tal punto de sacrificar a su Hijo por los pecadores. Y como dije antes, nosotros no dejamos de ser pecadores, hermanos. Seguimos así, solo que somos redimidos. ¿Por quién? Por Jesús, por su sacrificio. Además, Él no solo murió por la gente en el tiempo de la Biblia. Él murió también por gente que iban a creer en Él en el futuro. Como dice en Juan 17:20, que Él dice que no murió solo por eso, sino por los que van a creer. Que sabía que había muchísima gente más. Los que creían en Él eran pocos en ese tiempo, pero después ya en Hechos y hasta la fecha, son millones de personas que ahora creen en Jesús. Y gloria a Él por eso. El tercer punto. Dios estaba más dispuesto a perdonar que el hombre. El pecado, al cual se hace referencia como una deuda en la parábola, es una ofensa a Dios que es tan grave que merece la muerte física y espiritual. O sea, eso es algo que Dios no lo tolera, no le gusta. Él lo permite por sus propósitos, pero no le gusta, le molesta. Un solo pecado, ustedes saben, hermanos, es suficiente para merecer ese juicio. Cuanto más los pecados que nosotros cometemos constantemente, todos los días, varias veces al día, que estamos ofendiendo al Señor, a nosotros los hijos de Él. Pero nosotros tenemos la bendición de poder acudir a Él, decirle, Señor, perdóname por lo que yo hice. Yo sé que ya me perdonaste, Señor, pero vengo humildemente ante ti para que tú me des tu gracia y me perdones, Señor. Dios es infinitamente misericordioso. Él eligió por su propia voluntad perdonar los pecados de todos aquellos que se lo piden de verdad. Primera de Juan 1. En el versículo 39, Simón el fariseo acusó a la mujer de ser pecadora, ignorando por completo su propia pecaminosidad, pasando por alto. Dice, no ella, no yo. Ese hermano siempre lo hace. Empezaron en el huerto, siempre echándole la culpa a otra persona. O sea, eso es, en inglés dicen the blame game, el juego de la culpa. Eso empezó allá en el huerto. Esto nos recuerda eso de que él ignorara su propio pecado, Simón. Eso nos recuerda a otra parábola, que es la palabra del fariseo y el publicano. No sé, pueden ir conmigo si quieren, pero si no, yo solo leo. Es Lucas 18:10, o pueden verlo en la pantalla. Lucas 18:10 a 13. Desde el 9 voy a leer. Lucas 18:9 al 13. A unos que confiaban en sí mismos como justos, eso les suena, hermanos, y menospreciaban a otros, el mismo Simón, también dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mira qué santo ese fariseo, ¿verdad? Este muchacho, no hay uno más santo que él.
Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es impactante esa parábola, hermanos. Obviamente se puede hacer una predicación solo en esa parábola también. Y se nota la similitud entre uno es parábola, que es del fariseo y el publicano, y el otro pasó. De verdad, la mujer llegó a la casa de un fariseo bien humildemente. Ella no le importaba nada y solo quería estar con Jesús, quería mostrarle amor. Y el fariseo, Simón, que dijo lo mismo, yo no soy como esa pecadora, igual que el de la otra palabra. Y al igual que el fariseo en esta palabra, esta no era la actitud correcta que Simón, como fariseo con amplio conocimiento, hermanos, ellos eran abogados de la ley, o sea que ellos sabían de las escrituras. Que a la luz de tanta versículo bíblico, debería haber tenido una opinión diferente, porque en el Viejo Testamento dice que todas las personas son pecadoras. Por ejemplo, en 1 de Reyes 8:46, Eclesiastes 7:20 y Salmo 143:2. Ellos tenían eso, los fariseos tenían esos versículos. Ellos no tenían excusa, pero ellos pensaban de que hacían las cosas que ellos eran mejores que los demás. No obstante, creían erróneamente que bastaba con cumplir los rituales de la ley para no ser considerados pecadores por Dios. Simón condenó a la mujer al pensar que estaba más allá de perdón, al no ser misericordioso con ella como fue Jesús. Entonces vemos que Simón pensó, dado que él seguía externamente la ley, que era mejor que la mujer a los ojos de Dios. El comentario de Simón acerca de la mujer, de que la mujer es una pecadora, implica que él no pensó que él también lo era. Por lo tanto, ya había decidido de que no había perdón para ella debido a su pecaminosidad. Una razón para esto podría ser que los fariseos se creen mejores espiritualmente que la mayoría de las personas, como el de la parábola, porque desde su punto de vista hacían lo que la ley exigía que hicieran. Sin embargo, su cumplimiento de la ley solo fue externo, superficial, sin el componente interno, que es mucho más importante. El Señor Jesús, no en ese momento, pero en otro momento los amonestó. Por eso en Mateo 23, que dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Como parafraseando mi amigo pastor en Puerto Rico, casi nada. O sea, dejaron lo más importante. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Ellos estaban bien en una parte pequeña, pero en la parte más importante, la parte mayor, les faltaba, porque ellos no tenían misericordia, como Simón, él no tenía misericordia. No tenía fe en Jesús, obviamente, y la justicia de ellos era basado todo en obras. Pero peor aún, sometieron a otros judíos a un estándar más alto que el establecido por Dios, agregando tradiciones a la ley que nadie podría cumplir y que ni ellos mismos intentaron cumplir. Mateo 23:4. Fue por esa razón que el Señor Jesús los llamó hipócritas varias veces y los reprendió por engañar a los judíos con sus enseñanzas espirituales equivocadas. A pesar de que los fariseos tenían una visión condenatoria de los pecadores, el Señor Jesús fue misericordioso con ellos. Esto se puede ver en la curación de Jesús de los ciegos en Mateo 9:27, cuando salvó a la adúltera de ser apedreada en Juan 8, y cuando comió con los pecadores en Marcos 2:15-17. También fue misericordioso cuando perdonó los pecados del hombre paralítico en Lucas 5, cuando perdonó los pecados del criminal en Lucas 23, y de la mujer en este mismo pasaje, el pasaje principal,
Lucas 7. Simón el fariseo no pensó que los pecados de la mujer fueran perdonables, pero Jesús la perdonó porque él sabía que su arrepentimiento anterior que se reflejaba en su arrepentimiento anterior que se reflejaba en su actitud arrepentida. Lo que Simón no entendió es que los pecados de la mujer eran una ofensa mucho mayor para Dios de lo que podrían haber sido para él. Y yo me imagino también ese pensamiento que él tuvo, que cuando él dijo, si supiera que quien le toca, que es una pecadora, esa indignación, ¿verdad? De que yo soy más santo que ella, yo soy mejor que ella, me la imagino, esa actitud que él tenía. Y si la mujer lo hubiera hecho algo, digamos que si fuera su esposa le engañó, por ejemplo, ahí sí uno entendiera un poco más, que no le quiere perdonar porque directamente le afectó. Pero él no la conocía a esta mujer, él no le hizo nada directamente, y a pesar de eso, él le condenó. Él dijo, no, ella no hay break para ella, ella es una pecadora y ya, porque para ellos no entendían ese concepto de arrepentimiento. Porque uno cuando se arrepiente ya es diferente, pero ellos no entendían eso. Sin embargo, Jesús les dice a las personas que no condenen a los demás, sino que los perdonen. Lucas 6:37. Y si es necesario, varias veces al día, 70 veces 7. Y no por si acaso, eso no solo significa, solo tengo que perdonar 490 veces el mismo pecado. No. Es un ejemplo. Está diciendo las veces necesarias, hermanos, todo el tiempo. Y yo sé que es difícil porque hay gente que nos falla en todo el tiempo y a veces de la misma manera. Y que es lo que uno dice después de la tercera, cuarta, quinta vez. Dice, no, pero eso va a seguir así. ¿Cómo le voy a perdonar? Nada, de entregarse al Señor y decir, mira, Señor, ayúdame a bregar con esa persona. Si sigue así, ahí es donde entra el amor, hermanos. Cuando amamos a las personas, aunque sean incrédulas, es más fácil de hacer eso. No importa lo que una persona haya hecho, él o ella no está más allá del perdón de Dios. Nadie está fuera de su alcance, aunque parezca así desde la perspectiva humana. Eso significa que no importa cuánto peque una persona, todos pueden ser perdonados si se arrepienten. Eso se hace evidente en 1 de Juan 1:9, que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no significa que una persona pueda simplemente decir que se arrepiente y luego continuar viviendo de la misma manera que antes. Eso no puede ser. Una persona que, no sé si ustedes han oído de algo que se llaman cristianos carnales, de que ellos dicen que pueden hacer lo que quieren, seguir su vida, pero creen en Dios y que son cristianos. Eso es de la boca para afuera, hermanos. Si alguien sigue de la misma manera y no hay un cambio, esa persona no es creyente, esa persona no es cristiana. Eso no significa que la persona puede solo decir que puede arrepentirse. Debe reflejarse en las acciones y la actitud de esa persona, de la misma manera que lo hizo la mujer en Lucas 7. Ahí hubo un cambio, como dice la canción, hubo un cambio cuando Cristo conocí. En esa mujer hubo un cambio. Como la mujer samaritana, que también piensan que era prostituta. Hubo un cambio, en su caso era inmediato. En el caso de estas personas no sabemos porque puede ser diferente para cada persona. Para alguna persona puede ser un momento, otra persona puede ser ya con el tiempo. Y eso de las acciones y la actitud, esto es la idea que Santiago, el medio hermano de Jesús, tenía en mente cuando escribió. Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto no significa, hermanos, y tengo que recalcar esto no significa que somos salvos por obras. Y esto no contradice lo que dice Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Es simplemente la evidencia de que hay un cambio, de evidencia de la salvación. Eso se ve, eso es algo externo que se nota, pero no nos salvan las acciones, hermanos. Una vez que una persona se arrepiente de sus pecados, él o ella se convierte en una nueva criatura. Y esa nueva criatura no hace las cosas que hacía antes. Ya no roba, ya no miente,
ya no pega, que ya no hace cosas diferentes porque es nuevo. Y Dios ya no hace a esa persona responsable por sus pecados, ni los pasados ni los futuros. Ya no somos responsables, ya no hay condenación, pero sí puede haber consecuencias, porque si una persona es salva y sigue haciendo cosas que no debe hacer, Dios sí permite las consecuencias. Así que más vale nosotros seguir lo que dice Jesús, ser obedientes, ¿verdad? Así que en conclusión, hermanos, el primer paso hacia la salvación es reconocer, como hizo la mujer del pasaje, que uno es pecador y arrepentirse de esos pecados. La actitud que ella tuvo en ese momento es la correcta, porque cuando uno se da cuenta de su pecaminosidad, lo que uno debe hacer es llegar con humildad a los pies de Jesús, el único camino al cielo. Tiene que haber humildad, hermanos. Podemos acudir a Jesús porque Él es Dios encarnado y Él hizo posible el perdón de todos nuestros pecados a través de su muerte. Es por eso, hermanos, que tenemos esa opción, porque Él lo hizo posible y se sacrificó por nosotros. Ahí es donde entra el amor y el agradecimiento de la mujer. Ella no lo sabía, pero nosotros sí lo sabemos, hermanos. Tenemos toda la revelación, entendemos exactamente lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. No menospreciamos ese sacrificio, hermanos. Además, aunque las personas cotidianas no nos perdonan o peor aún nos condenan, como hizo Simón con los pensamientos de la mujer, si nos arrepentimos de verdad de nuestros pecados, Dios sí nos perdona garantizado, hermanos. No tenemos que especular con la esperanza de que nos va a perdonar, lo sabemos con certeza, Él nos perdona. Dios en su misericordia hizo posible el perdón de nuestros pecados. No tenía que hacerlo, pero Él quería, por misericordia, por amor. Y Él nos quiere perdonar. Él quiere perdonar, hermanos. Él quiere perdonar. Pero hay personas que simplemente no creen. Lo único que una persona tiene que hacer es arrepentirse de sus pecados, pedirle a Dios que los perdone y creer que Jesús, el Señor Jesús, creer en el Señor Jesús por medio de quien tenemos la posibilidad de esos pecados. Oremos. Hay algunas peticiones, hermanos. Okay. Que una petición por la salud de un compañero de trabajo, que Dios lo sane y le dé mucha salud en su corazón. Yo iba a orar por lo mismo, tengo un par de compañeros que están pasando por situaciones y voy a orar también por ellos. Amadísimo y buen Padre, gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que tú haces. Señor, yo te presento a este compañero de trabajo de esta persona, Señor, que aparentemente esa persona está en una situación de salud. Padre, yo te suplico que seas tú con esa persona, bendiciéndole y sanándole, Señor. Que le sanes su corazón. No sé qué tiene, tal vez tiene una situación ahí. Pero Padre, que seas tú ahí con esa persona, sanándole, Señor. Y si esa persona no es salva, que tú le salves a esa persona, Dios. De la misma manera te presento a mis compañeros de trabajo, Padre. Uno tiene una situación familiar, otra tiene una situación de salud, otra tiene su madre que tiene una situación. Señor, que seas tú con todos mis compañeros que tienen situaciones en su vida, que tienen situaciones de salud, Padre. No todas esas personas son salvas, Dios. Y yo te suplico, Padre, que tú sanes su cuerpo, pero sobre todo, más importante que eso, Dios, que seas tú salvándoles a esa persona, Dios, que tú les des el regalo de la salvación, Padre, a esa persona también, que te reveles a sus vidas, Padre, por favor, Dios. Padre, también yo te suplico que permitas, Señor, que podamos ser como la mujer que llegó humildemente a tus pies, Dios, humildemente agradecida, para mostrar su gratitud, Dios,
y amor que en anticipación de lo que tú hicieras por ella, perdonar sus pecados, Dios. Además, te ruego, Dios, que nos des la valentía, Señor, donde quiera que nosotros estemos. Como la mujer tuvo entrando en la casa de fariseos, sabiendo que los fariseos cómo pensaban de ella. Que seamos valientes como ella, Señor, mostrando cuánto te adoramos, cuánto te amamos, cuánto te alabamos, Señor. Y sobre todo, Señor, ser obedientes y participar en la gran comisión de hablarle a la gente de ti, Señor, en todo momento y circunstancia, Padre, en el trabajo, en la calle, en la casa, donde tú quieres que hablemos, Señor. Cuando tú nos des esa oportunidad, Padre. Te suplico, Señor, también que mires a nuestros amigos y seres queridos inconversos, Dios. Todos tenemos compañeros de trabajo, tenemos amigos, seres queridos que no te conocen, Padre. Y yo te los presento en esta hora, Padre, que seas tú con ellos, revelándote sus vidas, Señor. Que ellos te necesitan, Dios, no lo saben, pero te necesitan, tanto como nosotros te necesitamos, Dios. Por favor, salva a todas esas personas, Dios. Por favor, permite que tu palabra les llegue como hiciste con cada uno de nosotros, Dios. Te suplico también, Dios, que nos ayudes a ser cada día más como tu Hijo Jesús a través de la santificación, Padre. Él es nuestro ejemplo perfecto para una vida cristiana, Dios. Ayúdanos a ser más como Él cada día. Del mismo modo, Señor, te ruego que continúes utilizándonos como instrumentos en tus manos para hacer las obras que tú preparaste de antemano para glorificarte y honrarte, Señor. Y, Señor, finalmente te presento las peticiones en los corazones de tus hijos. Cada uno de nosotros tiene al menos una, Padre. Y te pido que las escuches y les respondas de acuerdo